mientras estaba en la universidad, trabajaba de camarera. Yo empecé a traducir esas noticias en esquemas de colegio, explicado como un resumen de PowerPoint. Gaby tuvo la idea de hacerlo en vídeo, ¿no? Porque era lo que las nuevas generaciones pedían. Y era un tema de conversación constante. O sea, yo estando de camarera, los clientes me decían, ¿tú qué opinas del Brexit, sabes? Y yo decía, bueno, pues tal, pues lo típico, ¿no? Que escuchas, que... Y yo en mi casa, pues eso, cuando me iba todos los días a su casa a dormir y cenábamos juntas y tal, era como, pero ¿tú lo entiendes? ¿Qué está pasando y tal? Y no había manera, ¿no? Entonces ahí, pues, se forjó mucho la semilla. Y bueno, pues cada una siguió con sus carreras, que bueno, curiosamente ninguna de nosotras ha estudiado periodismo. Yo he estudiado biotecnología. Y yo estudié política y relaciones internacionales, que en verdad algo tiene que ver. Y nada, después de eso yo me fui a Nueva York a trabajar en Naciones Unidas, fueron mi primer trabajo allí. Y ahí Gaby y yo manteníamos un montón la relación y me pasaba otra vez exactamente lo mismo. Al final mi trabajo era traducir lo que pasaba en Naciones Unidas, primero al español y luego a mandarlo a Madrid a un telegrama. Y era pues de qué hablaban en Naciones Unidas, de actualidad. Y muchas veces no me enteraba en la reunión y para dárselo a mi jefa pues me metían artículos, lo traducía un poco como yo lo entendía y yo le preguntaba a mis compañeros, oye, es que ¿qué está pasando en Venezuela? Que no sé qué. Entonces ya Gaby teníamos que hacer un periódico para tontos. Y bueno, al final, encima, Actuality empezó... yo empecé a traducir esas noticias en esquemas de colegio, explicado como un resumen de PowerPoint. O sea, con todo lo que ha cambiado Actuality, imagínate, y me acuerdo que yo tenía unos slides de 300 páginas explicando noticias en dibujos. Y a Gaby le encantaba y bueno, al final Gaby tuvo la idea de hacerlo en vídeo, ¿no? Porque era lo que las nuevas generaciones pedían. Y evidentemente ahí estalló el boom. Sí, o sea, fue básicamente, a mí me flipaba, o sea, tenían los esquemitas, tenían sus flechas, las fotos, estaba súper bien, ¿no? Y además empezamos con el noticias en 2 minutos, que de ahí también viene el nombre de Actuality, de actualidad con el 2, porque en un principio iban a ser en 2 minutos. Pero ¿qué pasa? En ese momento, bueno, yo era súper friki de TikTok, viví el cambio de Musical.ly a TikTok y tal, y en ese momento todavía no había estallado del todo, pero yo me acuerdo perfectamente que las mandaba a ellas TikTok, los típicos TikTok del principio, y ni me contestaban, decían, no sabes, para de mandarme esta mierda. Y nada, ya llegó un momento en el que empezó a coger un poquito más de potencia TikTok y yo le dije, por favor, o sea, vamos a intentar esto porque es que yo creo que lo tienes que intentar, lo tienes que intentar, lo tienes que intentar. Y al final, pues por ser muy pesada, me dijo, vale, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Y nada, pues ahí fue cuando abrimos la primera cuenta en TikTok, que en un principio era en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque estábamos tú en Naciones Unidas y yo en Ámsterdam, Londres, entonces por ahí, por eso, ¿no? Sí, Más por que eso. nada, no por nada más. Y en inglés bueno, no tuvo tampoco mucho tirón. No, nos dimos cuenta de que en Instagram los esquemas había muchísimos comentarios en español, ¿no? No, porque al principio... De las diapositivas estáis hablando, ¿no? Sí. Es que ahora lo pienso y digo, ¿qué hacíamos? Poníamos un esquema en español y hacías un carrusel y era en inglés, que era como... Como lo tienes en español. Dijimos, pues vamos a meter a los followers ingleses y españoles en el mismo saco, que es como, obvio, eso no va a funcionar, pero bueno, así lo hacíamos. Pero así nos dimos cuenta de que había muchísima gente de habla hispana que le gustaba este tipo de contenido, ¿no? Entonces ya decidimos abrir la cuenta de TikTok en español. Y nada, pues literalmente fueron 2 semanas de estar probando tipos de vídeo. Bueno, yo no me había puesto en cámara en mi vida todo esto. O sea, tú imagínate, ciencias, biotecnología, ni redes, ni cámara, ni nada. Y fue ponerme en mi casa con el aro de luz a hablar en cámara y a ver qué pasaba. Y al principio, pues nada, 2 semanas así, hasta que hicimos un vídeo que fueron las famosas 5 cosas de hoy, que son 5 titulares, 5 noticias del día. Y ese día nos fuimos a dormir con 900 seguidores y nos levantamos con 40.000. Y claro, ahí además es que eso no pasaba en ninguna otra red social, digamos, ¿no? O sea, TikTok tiene esa capacidad y esa viralidad de aumentar tus seguidores así. Entonces, claro, al día siguiente cuando vimos eso, o sea, es que además me acuerdo que me levanté por la noche, de esto que te levantas porque tienes un sentimiento, no sé, raro, y coges el móvil y vi las notificaciones y digo,
¿qué acaba de pasar? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta. ¿Y esto por qué año era? 2020. 2020 ya fue cuando dices, esto funciona. Esto funciona, sí, pero si es que abrimos la cuenta de TikTok en junio de 2020 y... Fue en julio. Julio. Oh, no, digo que en julio ya... Sí, es que julio... me acuerdo que me llamaste y yo estaba en Tarifa, o sea, por eso me acuerdo. Es que fueron 2 semanas. O sea, es verdad Lo abristeis y en 2 semanas llegó el boom que os Sí. hizo pasar de 900 a 40.000 seguidores. Sí, Ostras. pero es verdad que la idea había empezado Mucho bastante antes. antes. O sea, a lo mejor yo me recuerdo estar en Nueva York un año sin hacer caso a mi jefa, dedicándome a hacer una... Pues por eso sé lo del SEO, porque me dedicaba a subir los esquemas a una web, a escribir, imagínate todo ese lío ¿cómo se llama? Cuando aprendes tú solo. Autodidacta. Autodidacta. Pues eso. Y ese vídeo que os dio esa viralidad, ¿qué había de diferente a todo lo que hacíais antes? Pues es curioso porque, a ver, es que realmente en TikTok fueron 2 semanas, o sea, no fue más, ¿eh? O sea, y además, en ese momento no era como que estábamos subiendo muchísimo contenido. A lo mejor subimos en la cuenta que 6, 7 vídeos antes, o 10, antes de una cosa así, o sea, no era mucho. Y no, yo creo que simplemente fue el poder comunicar mucho en muy poco tiempo, ¿no? Al final, los consumidores de TikTok buscaban eso, ¿no? Esa rapidez y esa necesidad de obtener mucho en muy poco tiempo. Y yo creo que eso fue la clave de ese formato. En ese momento que pegáis ese pico, ¿os dais cuenta o vosotras pensáis, ostras, que esto tiene futuro? ¿Tenemos que apostarlo todo aquí o no? Sí, o sea, yo en ese momento ya... Porque como que seguías se hizo trabajando, bola. ¿no? Ya, pero tú seguías trabajando, ¿no? A ver. Teníais vuestros trabajos aún. Es que justo era la pandemia, yo Claro. justo había terminado, acabé de entregar el TFG, o sea, era como un momento... O sea, tú habías acabado la carrera, pero has dicho Sí. antes que trabajabas de camarera. Sí. ¿Seguías en ese trabajo? No, porque estaba la No, pandemia. porque estaba la pandemia, pero Y- si no habría seguido. ¿Y tú en Naciones Unidas? Yo ya volví Yo creo que ya habías vuelto. Yo ya volví y yo estaba esperando a que pasase eso. No, o sea, yo sí que tenía la idea muy clara, en plan, yo quería hacer eso y quería hacer eso. Entonces, para mí no era buscar otro trabajo, yo quería hacer eso, pero es verdad que surgió más rápido De lo que lo que esperabais. esperábamos. Totalmente. Pero vosotras, desde que empezasteis, ya teníais en mente que iba a triunfar. Yo sí. O sea, yo quería hacerlo 100%. Luego ya sabes, si triunfa, no sé. Pero mi idea era hacer un medio de comunicación de las nuevas generaciones. Yo creo que también, o sea, yo lo veía una idea brutal, además no había nada de ese estilo y mucho menos en España, pero yo creo que no me llegaba a imaginar la magnitud que iba a tener y justamente también la rapidez, ¿no? Porque a lo mejor en cualquier otro ámbito que no sean redes sociales es un proceso bastante más lento. Con las redes sociales y particularmente con TikTok fue un boom que es que, vamos, a mí me dejó loca y es que fue pues eso. Te estoy hablando de una noche levantarte con 40.000, pero es que al mes y medio ya teníamos 1 millón de seguidores en TikTok. Entonces fue un crecimiento brutal, que es que no... Una vez que te levantas al día siguiente con 40.000 seguidores... Ya no puedes parar. Vale, eso es lo que quería escuchar. ¿Y qué hacéis durante los siguientes meses? Porque has dicho, a los 2 meses ya teníamos 1 millón. Durante esos 2 meses hasta conseguir el millón, ¿qué hacíais? Trabajar. Esto ha funcionado, seguimos con lo mismo, Sí, ¿no? sí, constancia a tope.